Hola, bienvenidos a La voz de los ensayos clínicos. Fantástico. Espero que han pasado un buen fin de semana. Hoy es domingo para nosotros y mañana es el día de amor y la amistad. Entonces espero que todos la pasen bien con sus seres queridos. Sí, San Valentín, feliz San Valentín. Y bueno, aquí vamos a darles mucho amor con toda la información que vamos a darles. Fantástico. Entonces hoy vamos a hablar sobre una parte muy esencial en los ensayos clínicos que en inglés se llama screening. ¿Y esto cómo se podría traducir, Mónica? Pues esta es la fase de selección de los pacientes y entonces es bastante importante. Es un punto bien crítico, de hecho. Perfecto. Entonces tenemos nuestras anotaciones para recordar cómo hacer la mejor forma posible de traducir, ya que el lenguaje universal siempre es en inglés en la mayoría de países, ¿no? En la parte de los ensayos clínicos, sí. Sí, perfecto. Entonces queremos hacerlo lo más transparente posible y obviamente si tienen sugerencias de cómo hacer traducciones en la forma más eficiente para que todos entendamos, pues bienvenidos. Bueno, comencemos. ¿Qué es un screening? Bueno, pues el screening es, como estaba mencionando, es la fase de selección. En este se realiza una exploración bastante minuciosa de cada paciente y entonces se utilizan los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Y esto lo podemos mencionar del protocolo. Exactamente, eso lo van a encontrar en el protocolo. Entonces, todos los pacientes que participan en un estudio tienen que pasar por esta fase de selección. Y para poder participar realmente, ellos tienen que cumplir con los criterios de inclusión y ninguno de los criterios de exclusión. No significa que los criterios de exclusión sean específicamente lo opuesto a la inclusión, sino en realidad los criterios de exclusión se hacen para la protección de los pacientes y para tenerlos fuera de riesgos, ¿verdad? Correcto. No sé si vale la redundancia mencionar para hacerlo más genérico lo que es el screening. Es como cuando ustedes ven en las aplicaciones de trabajo todos los puntos de edad, horario, qué desempeño van a realizar. Obviamente eso lo traducimos a lo que es en un estudio de ensayos, pero quiero mencionar que estos son características mínimas para que un paciente pueda participar o considerarse ser un candidato para un estudio, ¿no? Y bueno, y esto es bien crítico porque si un paciente no cumple con una de las inclusiones con una de las criterios de inclusión, pues ese paciente no puede participar. Aunque tenga todos los cheques positivos, pero hay uno, aunque sea por una sola de esas. De esas de que uno dice, que pueda. No, hay que ser muy, muy estrictos en lo que es el protocolo, todo lo que son las inclusiones y exclusiones, y obviamente, como menciona Mónica, en todas sus clases, en todas sus conferencias y videos, que es lo más importante en un estudio clínico o un ensayo clínico. Bueno, en inglés, patient safety, pero es que el paciente esté completamente a salvo, fuera de riesgos y que se le estén respetando pues todas su bienestar en general. Entonces eso es muy, muy, muy importante. Sí. Entonces, espérate, cuando hablamos de lo de las inclusiones, que dijimos que no sé, si el paciente no cumple una sola, pues lastimosamente el paciente no puede participar. Y con las exclusiones es exactamente lo mismo, pero en este caso, si el paciente cumple alguna de las exclusiones, pues ya queda excluido del estudio. Por eso el nombre, criterios de inclusión y criterios de exclusión. Y obviamente esto valga la redundancia, que es trabajo en equipo, ¿no? Todo desarrollo de screening se hace a través de los coordinadores de estudios y obviamente con el investigador principal, que es el principal investigador. Todo es un trabajo unido. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que todos estos procedimientos, todo está conectado como mencionamos la vez anterior. Fantástico. Otro punto que podamos hablar de screening. Bueno, y entonces en esto también hay que tener bastante, y esto también es bien importante tenerlo en cuenta, y es el periodo, la ventana de periodo de tiempo que tenemos para completar este periodo de screening, ¿no? O este periodo de fase de selección.
Cada protocolo le va a decir a uno cuántos días tiene para completar todo el proceso, ¿sí? Pero es importante que no solamente se complete el proceso, sino que se obtengan los resultados. Entonces, por ejemplo, si este estudio en específico tiene, por decir, necesita una biopsia o necesita un examen como una colonoscopia, por ejemplo, y digamos que el sitio que realiza las colonoscopias se tarda 15 días en entregar los resultados y nosotros tenemos 28 días para completar todo el procedimiento. Entonces uno tiene que tomar en cuenta todos esos tiempos y planear de acuerdo. Además, recuerden que también puede haber margen de error, entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, si uno sabe por decir que los resultados tardan 15 días en ser entregados, pues mejor planear esos procedimientos al principio, de modo que si se demoraron más o que si hubo algún problema con el examen, pues tengan la oportunidad de repetirlo. ¿Ok? Em, otras cosas que tú te recuerdes, Raúl, que hay que hacer en el screening o en la fase de selección. En la parte de selección o screening, yo la categorizaría como la entrada del candidato hacia el estudio. Esto significa en mi mente es que él primeramente va a ser informado sobre todo el estudio. Y esto es lo que hablamos la vez anterior de el es informe of consent. antes de cualquier procedimiento. Antes de comenzar de todo lo que estamos hablando de inclusión, exclusión. Imaginémonos, yo soy el paciente y acá tengo en este teléfono PDF todo el detalle del protocolo o del estudio. Detalle. Estamos hablando de detalle hasta cuando abre los ojos o cerrar los ojos. Entonces, una vez yo como el paciente o candidato estoy de acuerdo, firmo este consenso informativo. Sí, es un consentimiento informado. Consentimiento informado. Luego ya, eso significa que estoy de acuerdo en ser participante, obviamente con el staff de la clínica, el apoyo, soporte, aclaración de todo el proceso. Entonces, en mi mente, el screening es cuando ponen un pie adentro y obviamente ellos tienen que estar muy cómodos, muy informados, el staff estar 100% con el candidato y luego del screening, lo que menciona Mónica, hay muchos pasos que el protocolo da a seguir en cada estudio. Sí, y entonces, bueno, como Raúl estaba mencionando, el proceso de consentimiento informado es el primerísimo. Sin eso no pasa nada. El primerísimo que hay que hacer, si no, no podemos hacer ningún procedimiento porque pues obviamente estaremos violando los derechos del paciente. Y como explicó Raúl, en este proceso informado, en estos documentos está absolutamente toda la información necesaria para que el paciente sepa de qué se trata el estudio y obviamente pues cuando ya el paciente tome esa decisión informada, entonces ya empezamos el proceso. Y de igual forma, para hacer aclaración, eso no es contrato. Sí, no. No es contrato, por lo tanto, cada candidato participante que nos estén observando o familiares, recuerden, ese documento es para informarse, no es contrato, no es venta, no es nada, simplemente su aprobación que usted ha sido informado sobre todos los detalles. Todo el staff está ahí disponible para contestar cualquier tipo de pregunta. Sí, y claro, obviamente, como dice Raúl, no es un contrato, pero es en donde usted está de acuerdo, donde firma estoy de acuerdo en participar en este estudio. Y obviamente seguir las indicaciones. Bueno, pasemos a otro punto importante. Bueno, ya el siguiente punto que también es bien importante para el coordinador de estudios o para el staff de la clínica es revisar los medicamentos que el paciente se está tomando en el momento, ¿no? De participar en el estudio. Entonces hay que compararlo con la lista de los medicamentos prohibidos.
Y también hay que compararlo en el caso de algunos protocolos que incluyen que para poder participar en el estudio, el paciente debe estar tomando cierto medicamento con cierta dosis, pues entonces hay que revisar eso, ¿no? Y también el periodo de tiempo, porque muchas veces el protocolo nos dice exactamente cuánto tiempo debe estar el paciente tomando el medicamento o cuánto tiempo debe haber el paciente terminado el medicamento, ¿no? Sí, es lo que estaba verificando en nuestras notas, los récords médicos. Por lo tanto, eso es muy importante. Claro. Y nuevamente, todo está supervisado desde el investigador, como nosotros que nos encargamos en verificar que todo coordine con los protocolos. Por lo tanto, hay muchos ojos en cada proceso para la seguridad del participante, ¿no? Sí, y entonces en la historia clínica del paciente nos va a decir las enfermedades y muchas veces nos va a decir los medicamentos. Pero en el caso en que no esté la lista de los medicamentos, los pacientes siempre pueden ir a pedir la lista de los medicamentos en la farmacia donde ellos reciben todas sus prescripciones. Y hay un historial. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, y la colección de estos medicamentos no termina en el screening. Eso se hace constantemente porque los pacientes se les educa para que no vayan a tomar ninguno de los medicamentos que son prohibidos o ninguno de los medicamentos que son exclusionarios, que son de la lista de las exclusiones, ¿verdad? Entonces, esto es bien, bien importante educar a los pacientes al respecto. Exacto. Y esto de que hablamos del screening, que es probablemente el inicio de esta participación, recuerden que vamos a estar hablando un poco más sobre la evolución de cada proceso. Imaginémonos que el screening, si es un calendario, es día 1. Y si lo cuantificamos a 30 días, primera semana se va a realizar una cosa, los próximos 3 días algo siguiente. Estoy hablando de algo muy genérico, pero para que visualicen que el proceso de ensayos clínicos, obviamente, aparte de la participación del candidato, es cumplir al pie de la letra lo que son las instrucciones, si le queremos llamar de esa forma, y un periodo estipulado de cada protocolo, ¿no? Sí, y eso le dicen en español el programa de eventos. Programa es como de eventos. todo, sí, como un calendario que nos dice. Y también hay que tener muy en cuenta que muchos de estos procedimientos hay que hacerlos en un orden específico. Por eso es que es bien importante para el staff o los miembros de una clínica leer ese protocolo desde la primera página hasta la última, subrayar con highlighter, con hacer notas para asegurarse que están haciendo todos los procesos como se deben y en el orden en que se deben. Entonces, también es recomendable hacer una lista de todas las cosas para después ir chequeando, se hizo esto, se hizo esto, se hizo esto, y en el orden que se debe haber hecho, ¿no? Y obviamente, bien importante, los documentos, los source documents. Ese es otro tema muy importante. Eso es otro importante. tema que vamos a hablar en otro video. Y la belleza de esta industria es que cada estudio es algo nuevo. Obviamente hay procedimientos que son estándares en cierta forma o pueden tener similitud, pero obviamente cada estudio se dedica específicamente como lo indica el patrocinador o el sponsor. De esta forma queremos hacer esa aclaración. Y hablando de aclaraciones, estamos estrenando este micrófono. Quiero hacer un anuncio especial de un libro que se acaba de lanzar en el mercado americano. Oh. No sé de qué será, una casualidad, señores y señoras. Sí, si quieren toda esta información, yo acabo de lanzar mi libro de cómo hacer un screening. Está todo en inglés, pero prontamente va a estar también en español. Así que si desean adquirirlo, pueden buscarlo en Amazon. Vamos y aquí abajo les vamos a poner el link. Perfecto. Y hacemos ese comercial porque realmente Mónica tiene una trascendencia muy fuerte en el área de los ensayos clínicos, obviamente ser portavoz de varias organizaciones. Ahora pues pone al alcance de mercado lo que son manuales, se pueden decir, o guías,
en el cual pues se van a editar mucho más, y ese en específico de screening es muy vital y mucha demanda, porque Sí. es el primer paso que hay que hacerlo bien. Que hay que hacerlo bien. Muy bien, porque una de los peores desviaciones que uno puede cometer en los ensayos clínicos es randomizar un paciente que no debe haber sido randomizado, porque no se hizo un buen proceso de screening o un buen proceso de selección. Esto es crítico, amigos, bien crítico. Hay que ponerle mucha atención y es con muchos detalles. Por eso es tan importante hacer una lista para estar seguros de que todo lo que tenía que hacerse se hizo. Otra de las cosas que se debe hacer es registrar al paciente cuando ya una vez el paciente firma y está de acuerdo en participar en el estudio, se registra en una plataforma que se llama el Sistema Interactivo de Respuesta por Web, y en inglés se le conoce como IWRS. Ahí vamos a conseguir un número de identificación para el paciente, porque ya el paciente deja de ser. Sí, esta parte muy importante que nombre. menciona Mónica para que tenga una visualización. Una vez todo pasó 100% en la parte de calificación del candidato, y lo que menciona Mónica, es una plataforma específica, ya sea del sponsor, en el cual ya el paciente ya no se tiene el nombre, sino simplemente se le asigna un número, el cual lo produce el software o el programa, o como lo quiera identificar el sponsor, y luego pues ahí es como un diario. Cada actividad, cada visita, y bueno, vamos a entrar con detalle eso en otros programas, se va a llevar un diario, si lo queremos llamar de esa forma. Sí. En esa plataforma es importante porque, vuelvo y les digo, eso se hace después que apenas el paciente firme el Informe of Consent, usted va y registra al paciente, porque entonces todo el resto de documentación va a llevar este número de identificación del paciente. ¿Qué te parece si nombramos así rapidito cuáles son los pasos otra vez? Claro. Entonces, primero, que se haga el pre-screening, que es buscar pues toda la información y empezar a mirar si el paciente puede participar. Pre-screening es como el filtro. Si hay de 100, quizás 50 sean candidatos, y luego sucesivamente se va haciendo. Sí. La parte del screening ahora, Mónica. Desde el screening, que es ya hablamos, que es la selección de los pacientes. Entonces después empezamos a mirar los criterios de inclusión y los de exclusión, la mayoría de los que se puedan. Obviamente esto incluye un proceso, pero hay algunos... Protocolo, lean el protocolo. Exactamente. Luego el proceso de consentimiento informado, luego la obtención de la lista de medicamentos. O historial médico. O el historial médico. Luego se evalúa, hay que asegurarse de evaluar el periodo de tiempo, de la ventana de tiempo que tenemos para completar esto. Recuerden el calendario. Sí. Y quiénes están incluidos, quiénes de los miembros de la clínica están incluidos en estos procedimientos. Entonces, ya quién hay que hacer o hacerles para traerlos para la visita, porque, por ejemplo, de pronto esta visita incluye al examen físico, de pronto incluye, qué sé yo, si es toma de sangre, entonces el flebotomista, entonces asegurarse de eso, el checklist de eso. Luego asegurarse de registrar el paciente en los ensayos, en la plataforma de investigación, el IWRS. ¿Cuál es lo otro más? Recoger la colección de los medicamentos, ya fuimos en todo eso, revisar el schedule of events o el programa de eventos para asegurarse de hacer cada uno de los procesos, quién los va a cumplir, cuáles son los tiempos y todo lo que necesitamos hacer y en el orden que se debe hacer. Así es, entonces acumulación de información, pero en la vida práctica todo hace sentido y obviamente tiene una guía y un proceso que obviamente si se cumple al pie de la letra, se disfruta mucho.
Sí. Y no dolores de cabeza, que se olvidan cosas, ¿no? Uy, sí, por favor, asegúrense de tener todo listo antes de la visita. Otra cosa que es bien importante, ahora que decimos asegúrense de tener todo listo, revisar si tienen el kit de laboratorio específico para esa visita, que no esté expirado, sino que lo tengan listo en el caso en que requiera eh, Podemos hacer un episodio de checklist de todo lo que quizás podamos hacer, lo que es en un estudio. Obviamente por razones de privacidad no podemos compartir cuando estamos en nuestra clínica, pero por lo menos tengo una idea visual cómo se desarrolla, ¿no? Sí, claro. Y ahora Fantástico. muchos estudios están pidiendo también lo del COVID, así que si usted está viendo esto durante el periodo del COVID, quizás le toque incluirlo en su checklist. Exacto. Bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias y nuevamente ante el mundo cibernético, felicitaciones, Mónica, por tu libro, por compartir en la industria y obviamente quienes tengan oportunidad, pues véanlo en el link que vamos a hacer y obviamente suscribirse, que estamos tratando de, bueno, no estamos, deseamos y queremos crecer esta comunidad y nuevamente nosotros aprendemos de ustedes, ustedes aprenden de nosotros y compartimos lo que es este mundo de la industria. Y no se olviden que ustedes también son la voz de los ensayos clínicos, así que cualquier pregunta, duda, cualquier video que quieren que nosotros hagamos, dejen su mensaje aquí abajo. Fantástico. Y no olviden suscribirse. Gracias. Y el Día del Amor mañana, febrero 22. Que lo disfruten. Éxitos. Adiós. Adiós.